Me tenés que habilitar para compartir, me parece. Ahí te habilito. Dale. Ahí deberías poder. Vale. Bueno. Hoy vamos a arrancar con una dinámica un poco distinta a la del otro día. Ya vimos en la primera clase, vimos unas cuantas cosas de cómo empezar con Illustrator, algunas cuestiones básicas, el tema de las mesas de trabajo y distintos detalles de cómo se empieza a usar el programa. En la segunda clase estuvimos viendo lo mismo pero con Photoshop para tratar de diferenciar un poco la operatoria de cada programa y más o menos para qué funciona. Hoy vamos a volver al Illustrator, pero si nos ayuda la tecnología vamos a trabajar con los dos programas en simultáneo, más en Illustrator que en Photoshop, pero sí un poquito como para ver cómo trabajar entre las dos cosas. Hoy la idea es armar como una pieza simple, como para empezar a ver algunas herramientas en acción y ver cómo se hace una pieza específica, ¿no? Como para ver algunas cosas como texto, un poco de color y demás. Así que vamos a ir arrancando. Vamos a hacer una pieza en formato cuadrado, como si fuera para Instagram. Así que vamos a usar el tamaño óptimo que se usa para lo que es publicación de Instagram, que es 1080 por 1080. Soy Illustrator. Estamos. Bien. Vamos a ir a un archivo nuevo. Esto ya lo hicimos en la primera clase, así que lo vamos a ver rapidito. Bueno, ya lo tenemos seteado del otro día, 1080 por 1080, obviamente hablando en píxeles. Eso siempre es algo que van a tener que tener en cuenta, estar atentos y atentas a que la unidad de medida sea la indicada, porque si no a veces pasa que estamos pensando en píxeles y son centímetros, y hacemos una publicación de 1000 centímetros por 1000 centímetros, va a ser medio gigante, que en Illustrator no sería tan problemático, pero en Photoshop tal vez sí. Pero bueno, vamos a arrancar haciendo este archivo. Vamos a tratar de armar algo así como muy básico, pero para empezar a recorrer algunas herramientas. Nosotros hasta ahora en Illustrator lo vimos con objetos vectoriales básicos, haciendo cuadrados o círculos, para ver cómo se cambió el tamaño y demás, pero vamos a tratar de ver algo un poquito más en detalle. Hoy vamos a ver un poco el tema de cómo se ven las imágenes en Illustrator. Vamos a ver un poco de herramienta de texto, que es una herramienta súper importante. Una aclaración que siempre es importante es que tanto en Photoshop como en Illustrator vamos a poder usar la herramienta texto. O sea, vamos a poder escribir cosas y generar textos en una pieza. Pero siempre lo más recomendable va a ser usar cuando hay que trabajar con texto, una pieza que va a tener texto escrito, un título y demás, siempre va a ser más conveniente Illustrator por una cuestión de que es una herramienta que está mejor desarrollada para eso que el Photoshop. No quiere decir que no puedan hacerlo en Photoshop, pero en Illustrator va a ser mucho más práctico. Va a ser mucho más práctico hacerlo en Illustrator que hacerlo en Photoshop. Vamos a esperar que la computadora arranque. Sin el zoom me andaba bien, con el zoom se pone como complicado. Así que vamos a aguantar unos segunditos y esperar que arranque. ¿Alguna duda, consulta mientras esperamos que la carreta arranque a rodar? Podemos aprovechar estos segundos, minutos, si queda alguna duda colgada de lo que fue la clase pasada, con lo que fue Photoshop.
Bueno, a ver si me responde el Photoshop. Arrancamos un poco con el Photoshop. A ver si mientras el Illustrator se pone de acuerdo. Bien, vamos a arrancar con Photoshop entonces. La idea ahora es justamente tratar de trabajar un poquito entre los dos programas. Vamos a ver si nos lo permite la computadora, si no, hacemos rapidito con Photoshop y después nos vamos al Illustrator. Pero la idea es que esta imagen que está acá, nosotros la podamos llevar al Illustrator. Nosotros podemos pegar esta imagen como está en Illustrator, pero yo quisiera, por ejemplo, que esta imagen no tenga este fondo azul. Justamente estas fotos de stock generalmente son para eso, ¿no? Para que nosotros podamos recortarle el fondo y trabajar directamente. Vamos a ver algunas formas de hacer esto. Vamos a tratar de ir con la más simple en principio, después hoy o si no la semana que viene nos meteremos un poquito más en detalle. Pero en principio nosotros lo que tenemos que hacer es indicarle al programa que queremos eliminar toda una parte de esta imagen. Obviamente lo primero que tenemos que hacer cuando arrancamos a trabajar con una imagen con la que queramos empezar a sacarle cosas, por ejemplo, borrarle un fondo, es que esta capa, que es la que habíamos visto el otro día, que es la capa fondo, se convierte en una capa normal. Para eso hacemos doble clic acá donde dice fondo y nos aparece esta ventanita y le damos OK. Para poder recortar el fondo de esta imagen vamos a tener un montón de herramientas. Nosotros vamos a tener las herramientas que están acá arriba, son las herramientas de selección. Bien, vamos a tener un montón. Si quieren, vemos rápido, por ejemplo, la selección de marco rectangular. Si yo, por ejemplo, hago un rectángulo, la función de esta herramienta va a ser sectorizar una parte de la imagen para distintas funciones. Una es, por ejemplo, poder seleccionar y borrar una parte, o recortarla y pegarla, u otra también es, por ejemplo, aislarla. O sea, yo si hago ese recorte en cuadrado, si yo después quiero usar una herramienta sobre esta imagen, por ejemplo, con el pincel, ese pincel va a trabajar directamente sobre esta selección. Pero lo que vamos a hacer ahora es tratar de seleccionar ese fondo para recortar. Para eso no vamos a usar la herramienta de selección rectangular, sino que vamos a usar tenemos varias, pero la más indicada en estos casos es, por ejemplo, la varita mágica. La varita mágica, cuando tenemos una imagen que tiene un fondo liso, como estamos viendo acá, es lo que más nos va a servir. Y no solamente la herramienta varita mágica, sino una herramienta un poquito más avanzada que la vamos a ver también ahora. Si yo, por ejemplo, le doy con la varita mágica al fondo este de color celeste, vamos a ver que la herramienta ya me selecciona todo ese fondo, salvo, bueno, alguna que otra marca de agua que tenemos por ahí dando vueltas. Si queremos hacerlo con la varita mágica, nosotros podemos empezar a combinar herramientas de selección. Quizás también puedo empezar si quiero seleccionar estas partecitas de acá, puedo usar la herramienta de marco rectangular. Y si yo quiero, por ejemplo, sumarle a esa selección otra selección, o sea, poder seleccionar estas partes, si yo vengo con la herramienta de selección cuadrada y mantengo Shift apretado, fíjense que ahí me aparece un más, y con ese más yo puedo empezar a hacer rectángulos sobre las otras partes que tengo seleccionadas y las voy seleccionando eso que me faltó. Todo eso que veamos que tiene como ese borde punteado es básicamente la parte que está seleccionada. Ahora, una vez que yo ya tengo seleccionado lo que quiero seleccionar, directamente toco la tecla, bueno, se tildó Illustrator definitivamente, vamos a no enviar, que se cierre,
Vamos a seleccionar la imagen y lo que vamos a hacer es directamente apretar la tecla suprimir y ahí ya borramos el fondo. Bien, hasta acá la forma más simple, pero no siempre la más correcta. Ahora vamos a ver por qué. Si yo, por ejemplo, genero una capa de color para ver, para empezar a ver cómo quedó ese recorte, yo voy a hacer una capa de color, un color más bien fuerte, y la llevo abajo de mi capa. Vamos a ver que si yo me acerco, voy a encontrar como un montón de detalles que en el recorte no quedaron. ¿Bien? Esto es porque la herramienta de varita mágica lo que hace es toma la información de la imagen que se parezca entre sí, en este caso ese fondo azul, pero tiene cierto nivel de sensibilidad para tomar eso. Por ejemplo, en este caso lo que lo vamos a hacer, lo vamos a medir en tolerancia. ¿Bien? Es lo que tolera la herramienta para seleccionar esos píxeles. Si yo le doy una tolerancia mayor, que es lo que está acá arriba, que dice 25, le doy una tolerancia de 50, por ejemplo, cuando yo vuelvo a utilizar la herramienta, seguramente cuando me acerque vamos a ver que el recorte es un poquito más cercano al borde. ¿Bien? Ahora, esto sigue siendo complejo, tenemos que ir probando de ida y vuelta. Ahora, lo que hice yo al principio fue borrar directamente. Lo que hice fue eliminar los píxeles de la imagen y sacarlos. Hay una forma no destructiva de modificar una capa, que en vez de borrar directamente la información de píxeles, lo que hacemos es enmascarar, es ocultar eso que seleccionamos. Y para eso vamos a utilizar la máscara de capa. ¿Bien? En Photoshop la máscara de capa es una cosa, y en Illustrator va a ser otra. Ahora vamos a ver la versión de Photoshop, que son bastante parecidas, pero vamos a ver las pequeñas diferencias que pueden empezar a surgir entre una y otra. Una vez que yo ya tengo hecha la selección, voy a seleccionar primero la capa, y voy a venir acá abajo, en nuestra ventana de capas, y voy a ir a este botón, que es el botón de máscara de capa. Cuando hago clic, lo que hace la herramienta es, toma lo que estaba seleccionado y lo enmascara. Fíjense que a mi capa le apareció una segunda vista previa, que es la vista de capa. Y lo que hizo fue tomar, lo que estaba seleccionado, lo tomó como color blanco, y lo que no estaba seleccionado lo tomó como negro. En el lenguaje de la máscara de capa, en Photoshop, lo que es negro es lo que está enmascarado, y lo que es blanco es lo que queda a la vista. Básicamente lo que puedo hacer acá es invertir esa máscara de capa. Para invertir esa máscara de capa, vamos a decirlo rápido, control más I de invertir, y ahí lo invierto. ¿Bien? Ahora vamos a ver en dónde más funciona el control I, o qué es exactamente lo que hicimos ahí. Ahora si nos acercamos vamos a ver que está un poquito mejor, pero todavía tenemos ese borde que todavía quizás no nos está convenciendo, porque bueno, si queremos usar un fondo, un color más neutro, vamos a ver ese fondo de color. Bien, acá hay varias formas de solucionarlo. Una sería antes de hacer la máscara y todavía con esto, con la selección hecha, puedo hacer clic derecho con la herramienta de varita mágica y decirle que le haga un desvanecer, por ejemplo, que le va a ir haciendo como una limpieza de esos bordes. Le puedo ir diciendo que haga eso. Vamos a ver cómo queda. Pero tampoco termina de ser lo que estamos buscando, ¿no? Porque empieza a ser como un difuminado medio raro. Entonces, bueno, vamos a probar con otra opción. Una opción que es un poquito más compleja es, una vez que está hecha la máscara de capa, vamos a ir para atrás en el desvanecer, que no es lo más apropiado. Generamos esa máscara de capa, la invertimos. Otra forma, para no tener que invertir la máscara de capa, es la siguiente. Yo ahora tengo seleccionado todo el fondo. Si quiero invertir la selección antes de hacer la máscara,
directamente voy al menú selección a invertir, o hacemos control más shift más I, que es esto que dice acá. Entonces hacemos invertir y la selección se invierte. Antes estaba seleccionado el fondo, ahora está seleccionado el objeto. Ahí hacemos la máscara de capa nuevamente. Y lo que podemos hacer es darle clic derecho a la máscara de capa y decirle seleccionar y aplicar máscara. Y acá vamos a tener unas cuantas herramientas que nos van a permitir jugar un poquito con esa máscara. Siempre nos va a convenir trabajar con zoom como para verlo bien de cerca. Y nosotros podemos empezar a jugar, por ejemplo, con el desplazamiento del borde de esa máscara. Podemos jugar con el radio también para que se empiece a cerrar ese radio. Fíjense que si bien se ve poco, se empieza a ver que la máscara se empieza como a ceñir un poco más a lo que es la selección. Podemos jugar con un suavizado, con contraste y demás, pero ahí creería que ya estamos más o menos cubiertos. Ahora vamos a darle OK. Bueno, ahí mejoró un poquito, no un montón, pero bueno, es cuestión de ir probando para generar un mejor borde. Otra manera de hacer lo mismo, pero sin la varita mágica, que cuando tenemos un fondo un poco más complejo va a ser más necesario, es con la misma varita mágica, en vez de usar la varita mágica directamente sobre la imagen, vamos a buscar la opción, perdón, que tengo la... Disculpame, acá en el chat te hicieron una pregunta. A ver, para que lo tengo cerrado el chat. Va, nunca me lo mostró. Te preguntaban por cómo llegaste, yo tenía la misma duda, Bien. a propiedades que estabas recién para... ¿De la máscara? Sí, de la Bien, máscara. ahí lo volvemos a ver. Esperen que no me deja acceder acá. Bueno, vamos de nuevo. Una vez que está hecha la selección y que está hecha la máscara, le vamos a dar clic derecho a la máscara y le ponemos la opción seleccionar y aplicar máscara. Y ahí me entran las propiedades de la máscara. ¿Bien? Gracias. No, por favor. Y de nuevo, ahí es ir probando. Después, si no, tenemos otra opción, como les decía antes, que en vez de hacer con la varita mágica, tenemos acá arriba, esperen que no puedo esconder el menú este de zoom. A ver, lo puedo correr, qué va, listo, ya está. Tenemos la opción seleccionar sujeto, que tarda un poquito más porque el programa automáticamente, en este caso le va a costar mucho menos porque el fondo es bien contrastado, pero si tuviésemos una imagen un poco más compleja, de todas formas el programa hace todo lo posible para seleccionar lo que entiende que es el sujeto principal. En este caso lo hizo rápido, pero si tuviésemos un fondo un poco más complejo, lo haría igual. Si acá de fondo tuviésemos la facultad y tiene una pared atrás, bueno, de todas formas va a ser un muy buen trabajo para seleccionar ese objeto. ¿Bien? Fíjense Solamente que se aprieta la varita mágica y cómo haces para apretar seleccionar sujeto. ahí, cuando tenemos la varita mágica seleccionada, nos aparece acá arriba el botón seleccionar sujeto. ¿Bien? Y ahí lo hace solo. O sea, yo toco ese botón y el programa hace el resto. Lo probamos con esta imagen porque lo hace rápido. Si lo probamos con una imagen más compleja, ya saben que mi computadora es caprichosa y no queremos perturbar. Pero va a ser lo mismo. Y lo mismo, una vez que lo hacemos, directamente le podemos aplicar la máscara y listo. Fíjense que hasta lo seleccionó bastante mejor que cuando lo habíamos hecho antes con la varita. Después lo que es herramientas de selección, vamos a tener un montón. Estas son como las más simples. Si yo quisiera, por ejemplo, a ver si tengo alguna imagen por acá. No, son todas bastante orgánicas. Pero si quisiésemos hacer una selección un poquito más de un edificio o algo, tenemos herramientas como el lazo poligonal que me permite hacer selecciones a través de líneas rectas y es más o menos lo mismo. ¿Bien? No me quiero meter demasiado en las herramientas de selección porque así tenemos tiempo para lo demás.
Ahora lo que vamos a hacer es guardar el archivo como Photoshop, así ya lo tenemos ahí guardado. Y voy a poner a abrir el Illustrator y bueno, prendamos una vela de que arranque y no se ponga loco, como para ir viendo algunas cosas. Mientras tanto, y abre el Illustrator, vamos a ver qué pasa con la máscara de capa, para tratar de entenderlo un poquito más. La máscara de capa, como les dije antes, no es una versión o una opción no destructiva para ocultar cosas. Pero la imagen, si ustedes ven la vista previa, la imagen sigue estando tal cual como estaba. Bien, de hecho, si yo la máscara de capa la deshabilito momentáneamente, vemos que la imagen está completa. Bien, para habilitarla y deshabilitarla, lo que hice fue con Shift apretado, hago clic sobre la capa y la activo o la desactivo. Bien, ahora, como les decía antes, en el código de la máscara de capa, negro, cuando pinta con color negro, es lo que va ocultando, y lo que queda con el color blanco es lo que queda sin cubrir. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo trabajar sobre esa máscara de capa como yo quiera. ¿Bien? De hecho, la máscara de capa es una capa, funciona como una capa normal, pero solamente cumple la función de mostrar o ocultar partes de la capa. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono el pincel, por ejemplo, y en el pincel empiezo, por ejemplo, a pintar con el color blanco, vamos a ver que lo que hago es, empiezo a modificar la máscara con el pincel, por ejemplo. Lo mismo al revés, si quiero tapar una parte, no sé, si yo quiero, por ejemplo, en este estudiante poner mi cara, puedo directamente ir como sacándole partes por ejemplo, de la cara o de la cabeza y poner otra cabeza. O lo que sea. Algo quizás menos así como impactante en esta cosa de sacarle la cara al pobre muchacho. Pero sí podemos empezar a tapar y destapar con esto, pintando de blanco y de negro. ¿Bien? Vamos a tener otro tipo de capa, que es la capa vectorial, que lo vamos a ver después cuando veamos un poquito de vectores en Illustrator, pero que es una forma de hacer una capa que es a través de figuras vectoriales, que Photoshop tiene esa opción. ¿Bien? Los vectores son mucho más, tienen muchas más opciones para ser utilizados en Illustrator, pero Photoshop tiene su función de vectores. Pero bueno, hasta acá lo que es máscara de capa. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar la máscara de capa, la puedo arrastrar directamente al tachito de basura. Acá le digo directamente eliminar y listo. Si yo quiero directamente ya aplicar la máscara y que el fondo ese celeste no esté más, porque ya sé que no lo voy a necesitar y me sirve más porque me es más cómodo, porque me hace más liviana el archivo, lo que sea, puedo también aplicar la máscara de capa para que ya directamente borre ese fondo. Si quiero aplicar la máscara de capa, le doy clic derecho y le digo directamente aplicar máscara de capa, y ahí ya vemos que desapareció la máscara del lado del archivo y nos queda ya la capa recortada. Lo que sí es, si ya ese fondo lo quería recuperar, ya no tengo cómo recuperarlo. ¿Bien? Así que bueno, siempre que tomen esas decisiones, que sea a conciencia. De todas formas, las máscaras no... siempre es bueno tener los objetos enmascarados por esto, porque siempre es posible de editarlo. Ahora, como vemos que Illustrator no vuelve, vamos a seguir con algunas cosas que les quería mostrar en lo que es empezar a editar un poco las fotos. ¿Bien? Por ejemplo, editar lo que es el color de una foto. Nosotros vamos a poder editar de un montón de formas lo que es el color, lo que es el contraste, lo que es el brillo y demás de lo que es una imagen. ¿Bien? Y eso lo vamos a tener que hacer en Photoshop. ¿Por qué? Porque en general, y digo en general porque no siempre va a ser tan así como les digo, cuando nosotros alteramos la información de color de una imagen, estamos modificando su composición, ya no de píxeles ni de resolución, sino de la información de color que contiene la imagen. Ahora vamos a ver que hay formas de modificar el color que van a afectar directamente a nuestra imagen, y otras que van a funcionar un poco distinto, que las vamos a ver después de eso. No vamos a ver todas las formas que tenemos de modificar el color porque son un montón,
si se fijan en lo que es el menú imagen y en ajustes, vamos a tener todas las opciones que tenemos disponibles para modificar el color en la imagen. No vamos a ver todas estas, pero vamos a ver las más importantes. Ahora, una cosa importante. Acá si se fijan, hay un montón de opciones que están inhabilitadas. Esto es porque yo no tengo seleccionada la capa, esta, del muchacho, sino que está seleccionada la máscara directamente. ¿Cómo me doy cuenta si tengo seleccionada la máscara o la capa original? Básicamente porque va a tener ese recuadrito blanco alrededor de la capa. Y si son observadores van a ver que hay dos cosas más que cambian, así ciertamente, muy claramente a la vista. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, Arriba se modifica que dice máscara de capa y capa 0. perfecto. Ahí básicamente me está diciendo que estoy parada en la máscara de capa o que estoy trabajando en el modo RGB. La máscara de capa aparte solamente va a admitir blanco, negro y todo lo que haya en el medio. Entonces, si se fijan también, lo que es mi paleta de colores, que tengo blanco y un rojo ahí medio desaturado, cuando me voy al formato de máscara de capa, se va a blanco y negro, justamente por esto de que con negro es más caro, con blanco no es más caro. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la gran diferencia. Entonces, si vuelvo a mi capa, voy a imagen, voy a ajustes, ahí sí vamos a ver que tenemos todas las opciones habilitadas. Vamos a ver algunas rapidito, como para tener en cuenta algunas cosas. Y una es, por ejemplo, la herramienta de niveles. Básicamente la herramienta de niveles, y vamos a mudarnos un segundo al paisaje este, que quizás tengamos un poquito más de riqueza para ver cómo funciona la herramienta. Vamos a ir a imagen, ajustes y a niveles o control L, que es la herramienta es levels, y ahí me va a mostrar la herramienta niveles. Básicamente lo que me muestra es el histograma. El histograma es un mapa del balance entre tonos claros y oscuros de la imagen, siendo lo oscuro lo que está a la izquierda, siendo lo claro lo que está a la derecha, y lo que está en el medio son los medios tonos. ¿Bien? Básicamente, podemos darle mucha explicación técnica, pero básicamente lo que vamos a hacer es que si yo muevo esas tres flechitas, puedo aclarar u oscurecer la imagen. Bien, pero en realidad lo que estoy haciendo es, le estoy dando como más fuerza o más valor a los tonos más oscuros o a los tonos más claros. Y si se fijan, la flechita del medio, que son los tonos medios, siempre se mantiene en el medio, por defecto. ¿Por qué? Porque son los tonos medios. Ahora yo puedo también modificar la barrita del medio para que de lo oscuro a lo claro haya menos distancia que de lo claro a lo oscuro, por ejemplo. Y yo ahí puedo empezar a jugar. Acá no solamente voy a poder jugar con estos tres valores, sino que también voy a poder jugar con los canales. Los canales básicamente van a ser los canales de color, que es básicamente, en el caso del RGB, el canal del rojo, el canal del verde y el canal del azul. O sea, toda la información de rojo que pueda tener la imagen, toda la información de verde y toda la información de azul. Que en este caso creo que tenemos de los tres bastante. Vamos a tener mucho más azul y mucho más verde, menos rojo, pero vamos a ver que tenemos rojo también. Si nosotros vamos cambiando de canal en canal, vamos a ver que la relación de claros y oscuros va cambiando. Entonces, supongamos que yo vengo al canal verde y empiezo a jugar con lo mismo. Si vemos acá, empezamos a ver que lo que hago cuando subo los tonos, entre comillas, oscuros, lo que hago es empiezo a retirar el verde, o empiezo a bajar la intensidad del verde. Y si hago lo contrario, le empiezo a sumar valores al verde. ¿Bien? Entonces ahí ya puedo empezar a jugar con esos valores. Por ejemplo, si empiezo a jugar con los medios tonos, esa modificación es menos drástica y le empiezo a bajar esa intensidad del verde. Lo mismo con el rojo, que va a afectar seguramente a los marrones. Bueno, le afecta bastante a todo en realidad.
pero voy a poder jugar con eso, y lo mismo con los azules, que también voy a poder empezar a jugar con eso. Bien, ahora, cuando yo hago esta modificación y le doy OK, ya modifiqué la información de color de toda la imagen. Bien, lo que hice fue alterar toda la información de color, y cuando yo vuelvo a abrir la herramienta niveles, ya vemos que, si bien no me acuerdo exactamente cómo era la montañita del histograma, vemos que cambió un montón a lo que era antes, porque la información de balance de color ya cambió. Bien. Ahora, la única forma de recuperar los colores como estaban antes va a ser o justo seteándolo para que parezca el anterior, o directamente voy al historial y voy un paso para atrás. Bien, acá cuando hacemos modificaciones de color son, salvo que vaya para atrás, son irreversibles. Bien, o sea, ya el color ya cambió. Vamos a ir para atrás de nuevo para ver alguna otra opción. La herramienta curvas es parecida, pero tenemos como ya dos ejes, es un poco más compleja. Es una herramienta que se usa mucho para fotografía, donde también vamos a estar trabajando con los tonos más claros arriba y a la derecha, y los tonos más oscuros abajo y a la izquierda. Y también ahí podemos empezar a jugar con el balance de color de la imagen. Nosotros podemos ir agregando puntos e ir jugando con eso, ¿no? Lo mismo acá también vamos a poder jugar con lo que son los distintos canales de la imagen. ¿Bien? Pero ahí podemos empezar a ver cómo podemos empezar a editar el color de la imagen. Acá tenemos como bastante más, tenemos como un poquito más de detalle para jugar con eso. Cuando le damos OK, lo mismo, ya modificamos la información de color de la imagen. Yo siempre voy a ir deshaciendo porque es mejor arrancar de la foto común, va a ser como más claro. Otro que es interesante va a ser tono y saturación. Tono y saturación va a trabajar sobre tres variables, que son la variable de tono, la de saturación y la de luminosidad. Que si las pensamos en inglés van a ser Hue, Saturation y Brightness, que es HSB. El HSB es un modo de color que vamos a ver mucho en estos programas, y ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente lo que podemos hacer acá es trabajar sobre la composición tonal de la imagen. Obviamente acá los cambios van a ser como mucho más drásticos. Vamos a poder trabajar sobre la saturación, o sea, qué tan saturados van a estar los colores en ese punto, y sobre la luminosidad, que nos va a llevar hacia el blanco y hacia el negro la imagen. Acá también vamos a poder trabajar sobre lo que son los canales de color, pero acá vamos a poder trabajar con el RGB, o sea, con los rojos, los verdes y los azules, pero también vamos a poder trabajar sobre los amarillos, los cianes y los magentas, que es el del CM y K. Y lo mismo, si yo, por ejemplo, acá quiero venir sobre los verdes y trabajar un poco sobre el tono de esos colores, va a afectar a una parte. Acá, como vimos que estos verdes tenían mucha incidencia del rojo, quizás tengamos que modificar el rojo o el magenta para ver si podemos modificar un poco esos valores. O podemos probar con los cianes. Y ahí podemos ir como jugando con la composición del color del imagen. No me quiero exceder demasiado porque nos vamos a ir mucho por las ramas, pero sí es para que vean las distintas opciones para poder jugar con los colores de la imagen. Ahora, si yo, por ejemplo, a la foto del estudiante esta, no le quiero hacer grandes cambios de color, no quiero que el tipo parezca que tenga la piel verde o lo que sea, pero sí, no sé, le quiero bajarle un poco la saturación porque me parece que está muy colorido. Bueno, listo. Como hicimos recién, vamos a ajustes, vamos a tono y saturación, y por ejemplo le puedo bajar un poquito la saturación al muchacho. O puedo venir a los niveles y subirle un poco los tonos oscuros, bajarle un poco los claros y que genere más contraste. Entonces ahí ya la imagen empieza a tener como otro nivel de contraste. Acá tenemos la previsualización. Bien, y ahí le voy dando las distintas modificaciones. Bien, ¿hasta acá más o menos me siguen? Sí, yo tenía una duda.
Sí, Cuando es contenido digital, o sea, para Instagram o para lo que sea, siempre se trabaja en RGB. sí. Sí, Ok, siempre se va a trabajar en RGB. Todo lo que sea destinado a verse en pantallas, lo más recomendable siempre es trabajar en RGB. ¿Por qué? Porque el CMYK nos va a reducir la paleta de colores. Vamos a ver si se ve, por ejemplo, si yo vengo a esta imagen, la llevo de nuevo a cero. Vengo a imagen, vengo a modo de color y efectivamente vemos que está en RGB. Si la paso a CMYK, primero me va a hacer una advertencia, me va a cambiar el perfil, bla, 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 y le digo OK. Y acá en realidad mucho no se notó el cambio. Pero en otras imágenes sí se va a notar. Fíjense que los tonos más fuertes, cuando pasé a CMYK, se apagan un poquito. Fíjense, por ejemplo, el lago. Bien, ahí ven que cambia levemente. ¿Por qué? Porque esos tonos más brillantes del lago son colores que no son imprimibles. De hecho, si yo tomo una muestra de ese color, que tengo, acá está con el gotero. Fíjense que yo tomo, por ejemplo, el color, con este gotero yo puedo tomar muestras de color de la imagen. Y fíjense que esta muestra de color, que es la que está acá, me aparece acá una advertencia. Esta advertencia lo que me dice es que es un color no imprimible. A ver si ahí está. Fuera de la gama de impresión. Son colores que no se van a poder imprimir con las 4 tintas de impresión clásicas. ¿Bien? Por eso es que cuando trabajamos en CMYK, nuestra paleta de colores se achica y perdemos colores que en lo digital y en lo que se va a ver en pantalla sí se va a poder ver. Por ejemplo, si yo acá le meto un verde furioso, un magenta furioso, y de nuevo paso la imagen a CMYK, ahí vemos cómo se apagan completamente los colores. Nos pasamos de una cosa medio neón a un verde y un magenta medio manchado, ¿no? Y ahí es la diferencia entre RGB y CMYK. Por eso siempre, salvo que solamente vayan a trabajar y sepan que se va a imprimir, únicamente se va a imprimir, trabajan en CMYK para justamente no engañarse con colores que después no van a ver, pero siempre lo más recomendable es trabajar en RGB porque va a tener muchas más opciones de trabajo, y después cuando tengamos que mandar a imprimir, bueno, se cambiará a CMYK y bueno, habrá una pérdida de color en ese caso. Pero bueno, últimamente trabajamos mucho más en digital que en cosas para imprimir, así que bueno, vamos a trabajar directamente en RGB. Ahora, yo les mostraba que al principio teníamos, por ejemplo, con la herramienta varita mágica, si yo seleccionaba y borraba, eliminaba píxeles que los perdía, ¿bien? Y que con las herramientas de modificar el color que vimos hasta ahora, yo distorsionaba el color y ya modificaba la composición de color de la imagen original. Bien. Hay una forma no destructiva o no que vaya a modificar los píxeles de la imagen para también aplicar, ¿cómo se llama esto? Ajustes de color. Y eso es con las capas de ajuste. Las capas de ajuste en Photoshop nos van a servir justamente para hacer ciertas modificaciones de color, pero que no van a afectar a la imagen en sí mismo, sino que va a ser como una especie de ajuste sobre la capa. ¿Bien? Todos los que son capas de ajuste van a estar en este botón de acá, que es este círculo que está en blanco y negro. Y si se fijan, vamos a tener más o menos las mismas opciones que teníamos en ajustes de color. Por ejemplo, niveles, contraste, curvas, etc. Si yo genero por ejemplo, vamos con tono y saturación, que es uno que se nota bien, bien potente. Yo hago clic ahí, vamos a ver que nos aparece esto acá, ya no nos aparece la ventana emergente que nos aparecía antes, sino que nos aparece como un panel extra, y voy a poder hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, que es modificar la saturación, la luminosidad o el tono de la imagen. Ahora, la diferencia es que una vez que yo ya
genere todas esas modificaciones de color, sea cual sea, si vamos a nuestra ventana de capas, vamos a ver que nos apareció una capa nueva que se llama tono y saturación, y que ya viene con una máscara. Fíjense que tiene automáticamente una máscara y en vez de tener vista previa tiene el iconito de que es una capa de ajuste. ¿Qué es lo que hace la capa de ajuste? Básicamente, todo lo que esté por debajo de la capa de ajuste se va a ver modificado por ella. ¿Bien? Entonces, yo por ejemplo, dejo de ver la capa de ajuste, la foto vuelve a su estado original. Vamos a hacerlo más exagerado para que se note. Hago doble clic acá, me vuelve a abrir esto, vamos a hacerlo como bien saturado para que se note la diferencia. ¿Bien? ¿Qué tiene de bueno esto? Que no modifiqué la imagen original y si en algún momento me arrepiento o lo que sea, puedo directamente borrar la capa de ajuste. ¿Qué otra cosa tiene de bueno? Que yo puedo volver a hacer clic y puedo seguir modificando el ajuste de color sin tener una consecuencia de modificar irreversiblemente la capa que tengo abajo. ¿Qué tiene de entre comillas malo? Que si yo, por ejemplo, tengo más de una capa en nuestro archivo, lo que es la capa de ajuste va a afectar a todo lo que está por debajo. ¿Bien? Todo lo que esté por debajo de mi capa de ajuste va a verse afectado por eso. Ahora, ¿se les ocurre una forma en la que yo pueda sectorizar, por ejemplo, al estudiante y que solamente lo afecte a él esta capa de ajuste? ¿Qué tenemos acá? Que les dije recién. Tenemos una máscara, subiendo la capa 1. Bueno, si subo la capa 1, obviamente no la va a afectar, pero la capa 1 va a tapar todo lo que está abajo. Acá en realidad tenemos varias opciones. ¿Máscara de recorte puede ser? Perfecto. Máscara de recorte. Acá tenemos ya una máscara de recorte que se le hace automáticamente a nuestra capa de ajuste. Ahora, yo puedo, por ejemplo, con el pincel, con el color negro, empezar a enmascarar todo el fondo. Ahora, bueno, este proceso es tedioso y es poco efectivo, ¿no? Básicamente lo que puedo hacer directamente es utilizar una máscara de recorte que ya exista y llevármela a la otra capa. Bien, yo puedo, por ejemplo, venir acá, hago clic, arrastro y fíjense que me da la opción de arrastrarlo. Ahora acá me va a solucionar un tema y me va a generar otro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Reemplazar máscara de capa, le digo que sí. ¿Y qué hice? Me llevé la máscara de capa a mi máscara de ajuste, pero se la saqué a la capa anterior, que tampoco me sirve, porque yo quiero que el estudiante esté así señalando ese fondo ahí del paisaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vuelvo para atrás, y cuando hago esto de arrastrar la máscara de capa a la otra, voy a mantener apretado la tecla Alt, y ahí lo que hago es duplico la máscara de capa y lo aplico al otro, a la capa de ajuste. Entonces ahí ya directamente la capa de ajuste ocupa exactamente el mismo espacio que la capa de acá. ¿Bien? Esta es una de las formas. Hay otra que es todavía más fácil, pero esta puede funcionar. De hecho, si yo, por ejemplo, tuviese un montón de máscaras de ajuste para modificar el color de este personaje, vamos a hacer varias así nomás, como para ver la diferencia. Vamos a hacer algo bien que no deje dudas de que está aplicando un fondo. En vez de hacer esto de ir duplicando la máscara de capa en cada una de las cosas, por ejemplo, lo que puedo hacer es selecciono las tres capas en este caso que hay acá, y las agrupo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el otro día? Que podíamos agrupar capas. Y directamente la máscara de capa se la aplico al grupo.
Entonces yo tengo un montón de capas adentro de un grupo y una máscara de capa que afecta a todas las capas que están adentro del grupo. ¿Me siguen hasta acá? Y ahí es como podemos empezar a tener distintas opciones. Otra opción que podemos usar para hacer lo mismo, ya no va a ser con las máscaras de capa, sino que va a ser con la opción máscara de recorte. La máscara de recorte lo que va a hacer es, cuando yo selecciono una capa que está, yo tengo esta capa de acá que es la que quiero que se vea afectada. Yo hago clic en la capa de arriba y le digo que cree una máscara de recorte. Y esta flechita lo que me indica es que esta máscara está recortando sobre esta. Y si quiero puedo hacer lo mismo con la de arriba. Y ahí lo que hago es que a partir de esta capa tengo varias capas que van recortando sobre ella. Entonces de nuevo tenemos las capas de ajuste que solamente están afectando a esa capa y no al resto. ¿Hasta acá bien? A ver si nos activó un micrófono por ahí, cuidado. Bien. Vamos a ver si... ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me está saliendo un cartel ahí medio raro? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. No, me salió un cartel Perdón, que... para agrupar Sí. capas, ¿cuál era la opción que había que tocar abajo? Bien. Con varias capas seleccionadas, más de por lo menos dos, la carpetita. Ah, listo. Y si no, Gracias. control más G de group, también es lo mismo. Control G, hacemos también un grupito de capas. Buenísimo. Bien. ¿Cuánto nos queda? Nos queda media hora. Bueno, yo diría que vayamos a ver si ahora abrir el Illustrator y quiere arrancar, vamos a probar de arrancar con esto, y si no, seguimos un poco más con Photoshop. Total, cosas para ver tenemos muchas. Bien, vamos al Illustrator, vamos a hacer nuestro archivo de 1080 x 1080 en píxeles. Y a lo sumo hoy arrancamos y lo seguimos la próxima para tratar de cubrir las cosas que íbamos a ver hoy, que la tecnología nos hizo modificar. Vamos a ver si el Illustrator arranca. Si no, seguimos. Acá obviamente lo que tiene de bueno es que yo puedo guardar acá el archivo, puedo seguir guardando el archivo como estaba, pero en realidad este archivo no sufrió modificaciones reales a como estaba cuando empezamos. Porque si yo desactivo las máscaras de capa, desactivo la máscara de capa que estaba sobre la imagen está tal cual como estaba cuando arrancamos. Ni un cambio real sobre la composición de píxel de la imagen. Así que, nada, está bueno tener esa opción porque nos da mucha libertad de acción. Bien, acá abrimos esto ahora, vamos a ver si nos permite. Y lo primero que vamos a hacer es meter ese archivo de Photoshop del estudiante en nuestro archivo nuevo. Para eso vamos a ir a archivo, y en archivo vamos a ir a la opción colocar. Y en colocar vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a buscar el archivo que era estudiante genérico. Le damos OK. Me olvidé de darles una indicación muy importante acá. Vamos a cancelar y vamos de nuevo. Vamos de nuevo a archivo, colocar. Vamos de nuevo a el archivo, y antes de meterlo les quiero mostrar una cosa que es importante, que es esto que está acá. Esto que está tildado que dice enlazar, va a estar por defecto, y siempre lo más recomendable es que esté eso activado. ¿Por qué? Porque Illustrator lo que hace es no mete imágenes adentro del archivo como pasa con Photoshop, sino que las toma prestadas de un origen. ¿Bien? Lo que hace es, dice, bueno, yo te muestro la imagen acá, pero en realidad la imagen está... Yo sé que la imagen está en la carpeta, con su información y todo, qué sé yo. Lo que hace es previsualizarla. ¿Por qué es esto? Porque es mucho más liviano para el programa hacer eso que meter
imágenes incrustadas en el archivo que lo van a ir haciendo más pesado. Se pueden hacer las dos cosas, pero en principio vamos a trabajar con esa opción enlazada. Una vez que ya metemos la imagen, hacemos clic sobre nuestro archivo y ya metemos la imagen ahí. ¿Se acuerdan que yo en Photoshop les había mostrado la semana pasada que si achicábamos mucho la imagen y después la agrandábamos, se le modificaba la calidad? ¿Bien? Bueno, fíjense que acá no está ocurriendo, porque es como cuando estábamos trabajando la semana pasada con las capas, los objetos inteligentes. Como esta imagen no está adentro del Illustrator, y el Illustrator no cumple la función de modificar la composición de píxeles de la imagen siempre se va a mantener en su misma calidad. De todas formas, si yo esta imagen que había de este tamaño, la agrando a este tamaño y la mando a imprimir, posiblemente lo que imprima en este cuadradito no se va a ver bien porque de todas formas la calidad de la imagen ya pasó su tamaño óptimo, ¿no? Pero sí podemos achicar y agrandar la imagen sin mayor temor de que se modifique su composición. Bien. Acá para agrandar y achicar la imagen es como habíamos visto la vez pasada, con Shift apretado. Pero acá pasó algo. Yo quería, este estudiante genérico lo quería tener acá para que acompañe una publicación con un texto y demás. ¿Bien? Y yo me quedé con la imagen esta de las montañas de fondo. Bien. Lo que tiene uno trabajar con Illustrator y Photoshop en simultáneo es que si yo vengo acá y oculto esta capa, y si queremos ocultamos esta para que el estudiante tenga su color original, y le doy guardar, como la imagen está enlazada en el Illustrator, y el Illustrator está tomando la información de donde está guardada, que es en la carpeta curso, en el escritorio de mi computadora, cuando yo vengo al Illustrator me dice, en el panel enlaces algunos archivos faltan o se han modificado. ¿Deseo actualizar? Sí. Una vez que actualizo, listo. Los cambios esos que dice la imagen se le aplican. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo bueno de trabajar con el Illustrator de Photoshop en simultáneo? Que yo puedo ir modificando, por ejemplo, el color de la imagen, lo que sea, en Photoshop, e ir viendo cómo va quedando en mi pieza de Perdón, Sí, no terminé de entender cómo llevas la imagen de uno al otro. bien, vamos de nuevo. La vamos a eliminar. Siempre que querramos meter una imagen en Illustrator, la forma más... si el archivo lo tenemos en la computadora ya guardado, como en el caso de este Photoshop, vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Colocar, y ahí directamente la vamos a buscar en donde esté guardada en la computadora. En este caso es en la carpeta curso, adentro del escritorio. Le doy doble clic y listo. Ahí ya me habilita esto para que yo le diga dónde quiero que aparezca, y hago clic y aparece. Bien. Buenísimo. Perfecto. Vamos a hacer esto y vamos a meter otra imagen más solamente con fines de entender cómo hacer algunas cosas. Por ejemplo, el paisaje este, de nuevo. Para empezar a ver qué pasa cuando tengo muchos objetos. Acá, como habíamos visto la primera semana, si yo quiero que este esté por encima del otro objeto, acá de nuevo no vamos a tener capas en principio. Fíjense que siempre vamos a estar trabajando sobre la capa 1, y adentro de la capa 1 vamos a ir teniendo los objetos que van apareciendo. ¿Bien? Si yo quiero traer la capa del estudiante arriba de la imagen esta del fondo, tengo que hacer clic en el derecho en el objeto, voy a organizar y le digo traer al frente. Esto lo hemos visto la primera semana. Y ahí ya puedo modificar el orden y demás. Puedo hacer capas acá, también puedo hacer capas acá, no pasa nada, como vimos el otro día, pero se puede trabajar de las dos maneras. Bien. Vamos a dejar esta imagen acá en un costado y vamos a traer acá al muchacho de nuevo. Yo, por ejemplo, tengo un problema, y es que la imagen esta es mucho más grande de lo que es el tamaño de mi mesa de trabajo. En principio no pasa nada, porque está enmascarado, no afecta, si yo mando a imprimir no sale nada de eso, pero puede ser medio molesto por una cuestión de esto, de que se nos atraviesa todo el tiempo, y si queremos seleccionar otra cosa, va a estar siempre ahí. Ahora vamos a ver cómo hacemos para evitar que nos pase esto. Hay varias pero hay una cosa importante, es que yo acá no voy a poder, como por ejemplo,
En Photoshop yo puedo venir acá y como vimos la semana pasada, vengo con la herramienta recortar, directamente le digo que recorte, por acá y por acá, total, lo que resta no me importa. Y listo. Lo recorto y chao. Yo en Illustrator en principio no voy a poder hacer eso. En Illustrator siempre la imagen va a tener el tamaño que tiene. Yo no le voy a poder recortar y arrancar cachos. Solamente voy a poder hacerle algún tipo de máscara que lo vamos a ver ahora en un rato. De todas formas, como acá estamos trabajando con el archivo en Photoshop, le achico esos bordes, vengo acá, guardo y vuelvo al Illustrator, actualizo y ahí Tuki recorta la imagen. ¿Bien? Acá, ¿por qué me lo...? Ahí está. Por un momento creí que le había recortado un pedazo de cabeza. Bien. Ahora ya la imagen está un poquito más cómoda para usar. Bien. Ahora, supongamos que esto es como una publicación donde yo veo que esté este muchacho acá y que haya un texto, lo que sea. Bien. Primero, si quiero, lo dejo ahí al muchacho. Si quiero que no me estorbe el objeto de la foto y que yo no lo pueda mover ni nada, puedo bloquear ese objeto. Para bloquear el objeto, tengo que venir acá, tengo que venir a objeto, bloquear, y acá vengo a selección. Nada, es súper molesto tener que hacer eso, por eso hay una opción mucho más rápida, que es, y nos lo dice ahí mismo, control más 2. Entonces yo hago control, el número 2, y ya bloqueé ese objeto. Ya no lo voy a poder seleccionar, por lo menos por ahora, hasta que decida lo contrario. Bien, para desbloquear, vamos a hacer control más alt más 2. Control alt 2 y voy a desbloquear, o voy a objeto, desbloquear todo, que también me dice que lo hago con alt control más 2. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí bloqueado. Entonces supongamos que yo quiero, con la herramienta rectángulo, quiero meterle un fondo de color. Puede ser el rectángulo, le vamos a sacar el borde negro. Acuérdense que con este botón lo que hacemos es sacar la opción de color tanto del fondo como de la línea. Y ahí, por ejemplo, le damos algún color cualquiera. Y acá, nosotros el otro día vimos que podíamos elegir color acá en este panel. Pero si no queremos trabajar con CMYK, porque como les dije antes, el CMYK me reduce la paleta disponible que tengo para un archivo que va a quedar viéndose en pantalla, yo puedo venir en este mismo panel y hacer clic derecho acá arriba, que en todos los paneles vamos a tener estas opciones, para hacer distintas modificaciones. En el de color podemos cambiar con qué modo de color vamos a generar el color. RGB, que sería como lo que uno dice, bueno, si es RGB lo voy a ver en RGB, lo que tiene de malo es que es muy contraintuitivo para pensar las mezclas de color. Como que digo, uy, me muevo para allá y todo se vuelve un color, bueno, no entiendo nada. Bueno, entonces, como el RGB es un poquito más complicado, tenemos el HSB, que es lo que antes les contaba, que eran los tres manejadores de cuando modificaba tono, saturación y brillo en Photoshop, donde vamos a modificar con la primera barrita, vamos a modificar el tono de la imagen en general, con la segunda, la saturación, que tan fuerte va a estar ese color a esa altura, y con el brillo, qué tanto va a ir hacia el color pleno que seleccioné con tono y saturación, o si se va a ir hacia el negro. Bien, entonces ahí es una forma mucho más intuitiva de seleccionar el color. Bien, hasta acá más o menos me van siguiendo. Yo a veces le meto como pata y si alguno se quedó con alguna duda me freno. Bien, una vez que ya generé el color que quería generar, todavía no sé cuál es, pero lo vamos a dejar por acá, lo que voy a hacer es, voy a mandar este objeto al fondo. ¿Por qué? Porque tengo la foto del muchacho que quiero que quede arriba. Entonces, organizar, enviar detrás. O mayúscula más control más 9, a ver si sale. Shift más control más 9, perfecto. Ahí va, ahí fue para el fondo. Siempre es recomendable, y esto lo digo así a modo para que lo tengan en cuenta, que los bordes del color vayan un poquito más
que el borde de la mesa de trabajo. Porque a veces cuando exportamos como JPG, por ejemplo, nos va a quedar una línea de píxeles blancos que cuando los exportamos no nos damos cuenta, y cuando los subimos, por ejemplo, a Instagram, nos queda ese bordecito blanco si tenemos en Instagram en negro, y es como que queda feo y uno dice, uy, ¿qué hice? No, me voy a matar. Bueno, yo porque soy muy molesto con esas cosas, pero bueno, siempre está bueno dejarle un poquito de borde por las dudas, yo por lo menos lo hago. Lo mismo si quieren con la imagen del muchacho, le pueden dejar ahí un poquito. Que esto, en las viejas costumbres del diseño gráfico, son las demasías, que se hacen también para lo que es impresión. Pero bueno, ya tenemos ahí al muchacho, tenemos el fondo, y vamos a traer una capa de texto. Hoy vamos a ver texto, y ya con eso creo que vamos a llegar al final, porque el texto es bastante extenso. Pero bueno, vamos a tratar de verlo de lo más básico a lo más complejo. Con la herramienta texto, que es la que vamos a encontrar en nuestra barra de herramientas con la tecla, con la letra T, o con la letra T del teclado, la podemos seleccionar también, tenemos para generar lo que es texto en Illustrator. Ahora, vamos a poder hacer dos tipos de objeto de texto. Uno es haciendo un clic sobre la pantalla. Fíjense que ahí nos abrió un texto. Vamos a hacer zoom. Y acá vamos a poder escribir algo. Por ejemplo. Bien. Esta es una de las formas. Podemos agrandarlo un poco. Acá arriba, cuando tenemos la herramienta de texto, vamos a tener las opciones de qué fuente, con qué variables y qué tamaño. Vamos a darle un tamaño más o menos grande. O podemos modificar el tamaño a mano, como si fuese un objeto cualquiera, con Shift apretado. También podemos modificar eso. Pero este tipo de capa de objeto de texto tiene un problema, y es el siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, escribir un párrafo largo, ahí vi un mensaje en el chat, ahí lo voy a leer bien. Si yo escribo un párrafo largo, salvo que yo le dé Enter, como acabo de hacer, y baje, va a pasar lo siguiente, ¿no? El renglón va a seguir para siempre hasta que yo le dé Enter al texto y baje. Si yo quiero que el texto se comporte más como está en mi cabeza de usarlo en el Word, con la herramienta texto, en vez de hacer un clic, voy a hacer un recuadro, un cuadro de texto. Bien, hago el recuadro del tamaño que quiera, y ahí ya se nos aparece el texto. Entonces, ahora hace un par de años, que Illustrator te pone este texto simulado en latín, con el clásico lorem ipsum, pero bueno, lo pueden modificar. Lo que tiene de bueno esto es que acá sí ya podemos empezar a hablar de un párrafo, o sea, ya acá vamos a poder tener un texto largo que va a ir acomodándose automáticamente a ese espacio. Para modificar lo que es el texto, más allá de que yo arriba pueda tener alguna que otra herramienta de texto, lo más conveniente va a ser tener nuestro panel de texto habilitado. Y lo podemos sacar haciendo clic ahí en carácter o en párrafo, o directamente de nuestros paneles de acá de la derecha, buscar el que está acá, que es carácter, o venir a ventana, y en ventana buscamos la opción carácter. No, vamos a buscar la opción texto, y en texto vamos a tener la opción carácter, párrafo, estilos y lo demás. Bien. Vamos a tratar de sacar algo acá en concreto, rapidito en los 20 minutos que nos quedan. A ver, la dimensión de texto se transforma en dimensión igual que Photoshop. Sí, nosotros en Photoshop, si modificamos un texto, también se va a modificar, y el texto se va... Lo que hay que entender con el texto, sobre todo en Photoshop, que después lo podemos ver la semana que viene si nos queda tiempo, es que en Photoshop el texto va a funcionar como texto, no va a ser una capa de píxeles como solemos trabajar en Photoshop. Entonces tiene como sus propias reglas, y son más parecidas a las reglas que vamos a tener acá en Illustrator. Así que en vistas generales se va a comportar de la misma manera.
lo que es recomendable del texto de Illustrator es que es mucho más liviano para trabajar, es más intuitivo, es más cómodo, y no tenemos el riesgo de estar trabajando en una resolución que no es, y que cuando guardamos el archivo en Photoshop en una resolución medio mala, un texto muy chico se va a ver muy afectado, que si lo hacemos en Illustrator no vamos a tener ese problema, al menos en principio. Por eso, siempre la recomendación es trabajar en Illustrator. Pero, si en Photoshop se trabaja con todos los recaudos, se puede trabajar también con texto, y de hecho las herramientas son bastante parecidas, un poquito menos variadas, pero muy parecidas. Bien, acá tenemos el párrafo, ya tenemos nuestra ventana de carácter abierta, y acá vamos a poder, por ejemplo, modificar el tamaño del texto. Yo puedo modificar el tamaño del texto, voy a bloquear ese color. Yo, por ejemplo, puedo venir acá y puedo seleccionar todo el texto y modificar su valor de puntos, o puedo directamente hacer clic sobre el número y con las flechitas moverme hacia arriba y hacia abajo, y ahí voy a ir modificando de a un puntito la tipografía, o si mantengo Shift apretado, voy a ir subiendo de a 10 puntos el tamaño de la letra. ¿Bien? Lo que tiene de bueno también el objeto de cuadro de texto es que si yo vengo al cuadro y, por ejemplo, lo achico o lo agrando, el texto se va a ir acomodando en base a ese tamaño. ¿Bien? Ahora, yo, por ejemplo, en Illustrator, y esto lo vamos a ver rapidito, pero es como para que la vayan teniendo. Una cosa importante, y esto es consejo no tan técnico de Illustrator, sino ya más de composición. Si yo estoy haciendo un posteo de lo que sea, siempre voy a tener que tener, bueno, en este caso vamos a hacer un título o un textito, y a lo sumo un subtítulo. Título. Estudia hoy. Vamos a ponerlo por acá. Y si quiero hago otro texto. Por ejemplo, una forma rápida de hacer otro texto es con Alt apretado. Y moviendo, yo puedo duplicar cualquier capa. Bien, lo puedo hacer con cualquier capa. Mantengo Alt apretado y muevo el objeto. Eso, si quieren duplicar una capa rápido, lo pueden hacer de esa manera. Bien. Les pido disculpas por los ejemplos, son un poco serios, pero bueno, necesitamos más ver lo técnico que el contenido en este caso. Nosotros ya tenemos como varias cosas. Fíjense que yo ya intuitivamente voy como un poco tratando de agrupar todo y generar algún tipo de orden para que las cosas no estén flotando tanto, ¿no? Vamos a sacarle un segundito al muchacho este, lo vamos a achicar un poco. Vamos a mandarlo para ahí, para los fondos. Recuerden que lo que termina exportándose de acá va a ser este cuadrado y nada más, ¿no? O sea, esta foto queda afuera, esta mochila queda afuera y demás. ¿Bien? Pero bueno. Nosotros podemos ir acomodando acá. Nosotros vamos a poder no solamente modificar, como está ahora, el tamaño del texto, o si es una capa de texto con cuadro de texto, o el texto libre, como tenemos estos dos, el título y el subtítulo, sino que también puedo modificar, por ejemplo, la fuente. Obviamente las fuentes que vamos a tener disponibles son las fuentes que estén instaladas en la computadora. No sé si saben instalar fuentes en la computadora, ¿alguien no sabe? Yo no sé. Bien, vamos a verlo rapidito. Ahora vamos a tratar de abrir una ventana. Básicamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si entramos a Google Fonts, por ejemplo, es una buena página para bajar tipografías, porque después está DaFont también, que es como muy conocida, pero que tiene tipografías más de fantasía, más de formitas y demás. Pero igual acá se lo sabe. Dafont.com. O, por ejemplo, Google, creo que es fonts.google.com, por ejemplo. Ahí tienen dos interesantes que pueden descargar fuentes gratis. En Dafont no siempre son, o sea, son gratis, pero no son de uso libre siempre, depende del autor.
se tienen que fijar en si el autor deja que la usen libremente o no. Tampoco es que el autor los va a ir a buscar a su casa, pero está bueno chusmear eso. Bien, hay una pregunta de Esteban que la vamos a resolver. Ya hoy no nos va a dar el tiempo, pero sí la semana que viene podemos verlo, que es, lo que pregunta es si puede, con la varita mágica, modificar solamente el pelo de la persona. Sí, se puede. Puede ser con la varita mágica, hay varias formas, pero después vamos a tratar de encontrar alguna respuesta. Lo dejo anotado para verlo la semana que viene. Así no queda eso colgado. Bien. Acá una cosa que vimos el otro día eran las guías. ¿Se acuerdan? Las líneas guía, que yo podía traer líneas guía a nuestra mesa de trabajo. Lo que nos va a servir esto a veces es para empezar a organizar, ¿no? Que no quede todo volando, que esté el texto por un lado, el título por otro y demás. Está bueno para empezar a ordenar un poco el espacio. Esto más como consejo de diseño, ¿no? Pero nosotros, miren, yo estaba con el tema de la tipografía, ya tengo la memoria desgastada. Vamos a buscar, a ver si tengo a mano. Bien. Por ejemplo, acá ya tengo descargadas en mi carpeta de descargas un montón de fuentes. Esta, por ejemplo, es la Barlow, que ustedes se descargan un archivito, pero son familias tipográficas que tienen un montón de variables. Cuantas más variables, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque básicamente las variables si yo vengo acá a la Montserrat, por ejemplo, voy a tener todas estas opciones. Thin, Thin Italic, Extra Light, Light, Regular, Italic, etc. ¿No? Son todas distintas versiones de la tipografía. Que no es que agarro una tipografía y le engordo, sino que es que la persona que hizo la tipografía se tomó el trabajo de buscar que la relación entre el ancho y el alto y los palitos y las descendientes y las ascendentes y bla, 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 todo siga manteniendo más o menos las mismas proporciones, pero con distintos pesos. ¿Bien? Siempre es bueno conseguir tipografías que tengan muchas variables porque nos dan más opciones para diseñar. ¿Bien? Entonces, volviendo a la tipografía, yo, por ejemplo, selecciono varias fuentes, pueden seleccionar todas, obviamente, yo selecciono un par para que no sean 1000, y básicamente lo que hago es clic derecho y le digo instalar cuando la computadora me lo disponga. Cuando deje de pensar, va a aparecer el menú emergente y vamos a tener la opción instalar. Le damos a dar OK y la tipografía se va a instalar. Bien, acá, instalar para todos los usuarios, le damos ahí OK, nos va a aparecer una ventanita. A mí seguramente me va a decir que la tipografía ya está instalada. Así que le voy a decir que no, pero en todo caso, bueno, acá vamos a decirle que sí. Tira ahí instalando fuentes. Una vez que terminó, listo, ya tenemos la fuente instalada en la computadora. Y ya la vamos a encontrar en este menú de acá arriba, donde, si la tipografía tiene muchas variables, vamos a encontrar, por ejemplo, la Montserrat, que es la que tenemos ahora seleccionada, y en el cuadrito de abajo vamos a tener todas las variables que es lo que les mostraba recién, desde la thin hasta la black. Bien, entonces ahí, por ejemplo, yo al título no le voy a dar con una medium, que es toda como flaquita ahí que no le falta cuerpo. Le voy a dar con una, por ejemplo, una extra bold o una black. Entonces ahí ya tiene como otro peso. En el subtítulo le podemos dar con una intermedia. Y acá otro consejo. Por ejemplo, yo antes les había mostrado en Photoshop que con la varita, con el gotero, yo podía venir y, por ejemplo, ir tomando distintos colores de una imagen, por ejemplo. Fíjense que como acá tengo seleccionada la capa de texto, directamente ya me va tomando el color en el texto. Ahora, si yo en vez de tomar una muestra de una imagen, tomo una muestra de otro texto,
Fíjense que en el iconito le aparece una T, y lo que me está diciendo ahí es que lo que va a tomar es las cualidades del texto. Entonces yo, por ejemplo, agarro este y lo que hace es me lleva la fuente A de Montserrat en su variable vol, que tiene 62 puntos cada coma cuánto, no sé cuánto, y otras cuestiones. ¿Bien? Entonces ahí directamente yo puedo ir como robándome distintas formas de generar el texto en la imagen. ¿Bien? Después en el texto yo puedo hacer lo mismo. Puedo, por ejemplo, si quiero generar algún destacado dentro de mi texto, puedo venir, acá tengo la Myriad, vamos a ir de nuevo a la misma, hagamos todo en la Montserrat. Acá ya es como es un texto de lectura, le podemos dar una medium, por ejemplo. Y si en algún punto quiero generar un destacado, puedo venir acá y decirle que use un semibold, vamos a hacer algo un poquito más fuerte, un bold, entonces yo ya tengo un texto, y en ese texto tengo algún destacado, por ejemplo. O puedo también seleccionar el texto y darle un color, qué sé yo, que contraste con ese fondo, puede ser un naranja medio furioso, bueno, que no tiene mucho contraste, pero podemos ir variando. Ahora, una cosa que me causa gracia es que yo les hice toda la muestra de modificar el fondo y al final terminé usando casi el mismo color en Illustrator, me acabo de dar cuenta. Como que, ¿para qué hicimos todo ese trabajo? No, bueno, nada. Fue justo la casualidad de que usé un celeste, pero bueno, podemos usar otro color para que no quede tan el mismo color. ¿Para qué hiciste todo ese laburo si después no le ibas a dar bola? No importa. Bien, ahí tenemos este fondo. Acá ya como el fondo no contrasta, podemos directamente seleccionar y pintar de blanco. Fíjense que yo, por ejemplo, lo que hice fue seleccioné un texto, seleccioné el otro, y el color se lo modifico a los dos textos en simultáneo. Ya, por ejemplo, lo que es el tamaño de la tipografía no me lo va a habilitar porque tengo una tipografía en extra bold, otra en bold, y en distintos tamaños, entonces ya no me habilita el coso. Pero si le modifico el tamaño, me va a cambiar el tamaño al mismo de las dos cosas. Igual este color que hice de fondo no me gusta. Vamos a cambiarlo de nuevo. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Hasta acá vamos bien, ya estamos casi en el final. Así que vamos a tratar de ver alguna cosita más antes de irnos. Así ya los dejamos tranquilos por ahora. Bien, en el menú de texto, nosotros aparte de el tamaño y la tipografía y la variable, vamos a poder modificar otras cosas como por ejemplo el interlineado. Nosotros en Word, por ejemplo, tenemos 1.5, 1, 2.5, 2, ¿no? Como que en Word es un poquito más, como más reducidas las opciones, pero acá podemos modificarle el interlineado libremente, modificando los valores, sea con las flechitas como estoy haciendo yo ahora, o indicándole valores numéricos comunes. Ahora, fíjense que acá, cuando voy agrandando el interlineado y se termina mi cuadro de texto, el texto se va y como que desaparece. Básicamente lo que está pasando es que el cuadro de texto es más chico que el texto que estoy haciendo. ¿Cómo me lo indica esto? Con este iconito rojo de acá. Ese iconito rojo de acá no solamente me indica que me quedé con texto por fuera de la capa de texto, sino que si yo hago clic en ese cuadradito, a ver, vamos de nuevo porque lo guardé. Si yo hago clic en ese cuadradito, que es muy difícil de pegarle, por alguna razón nunca lo solucionaron la gente de Illustrator. Esperen, veamos. Si yo hago clic ahí, a ver si me deja, ahí está. Cuando hago clic y me aparece ese iconito que están viendo ahí, que es como una hojita, donde yo haga clic,
me va a abrir otro cuadro de texto que tiene exactamente el mismo tamaño que el anterior, donde se continúa el texto que está escribiendo. Yo vengo acá y esto es una oración, bla, 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 bla. Vamos a ver que el texto se va a continuar en dos lugares distintos. Nada, esto se los paso como un dato interesante, no es obligatorio que lo usen, a veces es medio complicado. Si no lo quieren usar, directamente vienen acá, eliminan esa capa que les queda y listo, ahí pueden acomodar el texto en la cosa que tengan o no. Como acá no queremos que se nos vaya mucho de mambo, vamos directamente a borrar el sobrante y vamos a dejar ese texto cortito. Bien, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que yo si quiero volver a editar el texto, directamente con la herramienta de texto puedo hacer clic o hago doble clic sobre el texto y puedo ingresar a modificar. Otra cosa que hice recién, que uno ya la hace como medio automáticamente, está bueno que lo vean, es si yo quiero modificar todo este texto sin tener que seleccionarlo y demás, directamente si tengo el texto seleccionado y vengo a mi ventana de acá, que bien la puedo sacar haciendo clic en este iconito o con control T de texto, si yo modifico el tamaño solamente seleccionando el objeto, igual voy a modificar el tamaño de todo el texto de la capa. O el interlineado, o el interletrado, que es la distancia entre los caracteres, o lo que sea. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ahí en el chat hay una pregunta, es Sí. si se puede acomodar el texto de manera que rodee el brazo. Que rodee el brazo, sí. Se puede hacer, no siempre, a pesar de que es algo que uno se ve como muy... como que es algo muy atractivo en cierta forma, no siempre es lo mejor. En este caso, en realidad, así como estamos, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque esta imagen, si bien está recortada, el Illustrator la imagen la toma como un cuadrado. Igual vamos a ver cómo quedaría. Y después tendríamos que ver la alternativa para que suceda eso, que ya no vamos a llegar hoy porque no nos van a dar los tiempos. Pero, si yo, por ejemplo, quiero que el texto se ciña al objeto, vamos a ver cómo se hacía, porque no lo hago hace mucho, pero vamos a buscar. Objeto, ceñir texto, crear. Vamos de nuevo. Selecciono el texto y selecciono el objeto. Vamos a objeto. Vamos a ceñir texto y vamos a crear. Y a ver si ahora se puede. No. Como verán, no lo uso nunca esta opción, pero le vamos a encontrar la vuelta. Y si no, la semana que viene les tiro como el punto. A ver, ¿cómo era? Parezco el reverendo Alegría queriendo tocar el órgano. No sé si la referencia de los Simpsons todavía garpan, pero bueno, vamos a ver. Bueno, lo que les digo, lo que les puedo asegurar es que la semana que viene se los voy a contar esto, porque no me acuerdo ahora cómo se hace. Pero sí, en realidad lo que podemos hacer es eso. Pero en este caso, como la imagen no está recortada por el brazo, el texto cuando se ciña, logre ceñirlo, se va a ceñir sobre el cuadro de la imagen. Pero bueno, eso lo veremos la semana que viene, porque si no voy a estar un rato más acá y me voy a estar viendo fallar miserablemente en el intento. Así que eso para la semana que viene se los tengo. Ya me lo anoto para que no se me escape. Y la semana que viene lo vemos. Bien, antes de cerrar por hoy, vamos a ver el tema de guardar en Illustrator. En realidad no hay mucho misterio, pero para que lo tengamos en cuenta, el otro día lo vimos con... ¡Ay! Ahí de repente funcionó. Bueno, por arte de magia funcionó. Fíjense que acá ya le logramos que se ciña el texto con respecto a la imagen. ¿Bien? Después la próxima lo vemos para que se entienda. De todas formas es muy arriesgado porque
el texto se comporta de una manera muy rebelde y es difícil de acomodar. Básicamente parece cuando en el Word metes una imagen y se te controla todo, bueno, acá es algo parecido. Bien, bien, acá hay ese wow es como, bueno, que se quede contento. Gracias por el wow, viene bien. Pero bueno, después la semana que viene veremos un poquito más esa opción como para que se queden con algo un poquito más cerrado. Pero bueno, ahora que ya tenemos esto ya más o menos arrancado y como lo vamos a seguir la semana que viene, le vamos a dar guardar como, y básicamente se va a guardar como un archivo Illustrator. En este caso le vamos a decir guardar en la computadora. Y en realidad no hay mucha ciencia. Lo guardo como posteo y ya directamente está guardado como archivo de Illustrator. Esto lo vamos a dejar así como está. En versión dejamos la actual. Si trabajamos en conjunto con gente que tiene versiones más viejas, podemos elegir versiones más viejas, pero siempre lo recomendable es guardar una versión actual. Y ya la semana que viene vamos a ver directamente este archivo y vamos a poder trabajar con todos sus objetos. Así que yo llegué hasta acá. Gracias por la paciencia y por estar. Y bueno, Gracias. por mí nos vemos la semana que viene. Saludos. Ah. Gracias, nos vemos.